Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de reflexión y estudio de la palabra de Dios. Me alegra que estén aquí nuevamente acompañándonos en el estudio de esta semana. Nuestro tema se titula La ira del amor divino. A lo largo de esta lección vamos a explorar cómo la ira de Dios no está separada de su amor, sino que es una expresión justa de su compasión y de su justicia. En los próximos minutos vamos a profundizar en estos siempre 3 puntos claves que nos ayudarán a comprender mejor la respuesta divina hacia el mal y cómo podemos nosotros reflejar su carácter en nuestra vida diaria. Quiero invitarte a participar en los comentarios, escriban aquí en los comentarios, compartan sus reflexiones. Suscríbanse, denle like para que otros también puedan ver estos mensajes, compártanlo con otras personas. Pero antes de abrir la palabra de Dios te invito a que me acompañes a orar. Oremos juntos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, sabemos que no podemos saber tu palabra sin tu bendición, especialmente sin la guía del Espíritu Santo. Señor, necesitamos entender este tema, por favor, pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, que nos muestre, Señor, tu amor verdadero y que a través de tu palabra, Señor, nuestros cerebros puedan iluminarse, nuestra mente pueda iluminarse para poder nosotros también transmitir a otros tu carácter. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Ahora sí, tomen sus Biblias y acompáñenme en este recorrido por el corazón de Dios. Comencemos. Bueno, punto clave número 1 para esta semana. Punto clave número 1. La paciencia y fidelidad de Dios ante la rebelión. La paciencia y la fidelidad de Dios ante la rebelión. La Biblia nos enseña que Dios es paciente y lento para la ira. Aunque el pueblo de Israel cayó repetidamente en rebeliones, Dios respondió con una fidelidad y paciencia inquebrantables. Vamos a leer el Salmo 78 en el verso 38. Miren lo que nos dice. Salmo 78, verso 38 nos dice: pero Él, misericordioso, perdona la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Qué importante, ¿verdad? Él dice aquí, hablando de Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Dice aquí que apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Escúchame, Dios también se muestra compasivo inclusive con quienes parecen ser nuestros enemigos. ¿Recuerdas la historia de Jonás? Vamos a leerla mejor. Se encuentra en Jonás capítulo 4 y el verso 1 al 4. Acompáñame, vamos a leerlo. Jonás capítulo 4, verso 1 al 4 nos dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Miren, Jonás se enojó. ¿Por qué? Porque Dios quería salvar a los enemigos de Jonás. El verso 2 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. ¿Jonás conocía el corazón de Dios? Lo conocía. El que no era clemente y piadoso era Jonás. Pero dice: porque yo conocía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y por último, el verso 4 dice: y Jehová le respondió, le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? El profeta de Dios, Jonás, se enoja porque Dios perdonó a los ninivitas. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Sin embargo, esta historia destaca que el carácter de Dios es clemente, es piadoso, es, como dice su palabra, tardo para la ira y grande en misericordia. Durante un conflicto en un pueblo remoto, un padre y su hijo se distanciaron porque tenían unas diferencias, ¿no? No se ponían de acuerdo en algunas cosas y durante ese conflicto ellos se habían separado. Sin embargo, cuando el hijo se vio en aprietos, se vio atrapado en una inundación repentina, un desastre natural, ¿qué hizo su padre? Fue el primero en arriesgar su vida para salvarlo. Aunque había dolor, aunque había resentimiento previo,
el amor del Padre prevaleció y le permitió reencontrarse con su Hijo en un vínculo, yo diría, aún más fuerte. Esta historia nos ilustra cómo Dios, incluso cuando nosotros nos alejamos de Él interviene con amor. Él es siempre fiel para rescatarnos y Él es siempre fiel para restaurarnos. Así que esto nos lleva a nuestro punto número 2, punto clave número 2, la justa indignación de Jesús. La justa indignación de Jesús. Jesús, el ejemplo perfecto del amor de Dios, también demostró justa indignación ante la injusticia y ante la hipocresía. Vamos a leerlo en el libro de Mateo, Mateo capítulo 21, versos 12 y 13. Vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 21. Espero que ustedes también estén buscando en sus Biblias. Mateo capítulo 21, versos 12 y 13. Y dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué es lo que pasó aquí? Vemos aquí que Jesús expulsó a los comerciantes ¿de dónde? Del templo, porque habían convertido su templo, habían convertido su casa de oración en una cueva de ladrones. Vemos también nuevamente en esta expresión de enojo, justamente, pero mezclada con tristeza. Ahí nuevamente también podemos ver en el libro de Marcos, miren, el libro de Marcos capítulo 3, versos 4 y 5, y les dijo, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Aquí Cristo les está preguntando a los fariseos. Pero ellos callaban, dice, y el verso 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano le fue restaurada, sana como la otra. Qué detalle importante. ¿Cómo vemos aquí a Jesús? Cuando los fariseos lo criticaron por sanar en sábado, él los miró, dice aquí, con enojo, pero también con tristeza por la dureza de sus corazones. En cierta ocasión, una maestra en una escuela pública se dio cuenta de que un grupo de estudiantes menospreciaban e excluían a una niña nueva porque acababa de venir de otra ciudad y era nueva realmente en la clase. En lugar de ignorar la situación, ¿qué hizo la maestra? Intervino, defendió a esa niña y la integró en el grupo, mostrando ¿qué cosa? Mostrando un amor y una justicia ejemplar. Miren, este acto nos recuerda cómo Jesús enfrentaba la hipocresía. Jesús enfrentó la hipocresía y protegía a quienes, a los vulnerables, con compasión, con acción. La ira de Jesús, escúchame, no era egocéntrica, sino era una expresión de su amor protector y era su deseo de justicia. Bueno, por último, entramos a nuestro tercer punto clave, la ira divina y el juicio justo. La ira divina y el juicio justo. La Biblia nos recuerda que la venganza pertenece ¿a quién? Solamente a Dios. Miremos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 19. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19. Miren lo que dice acá. Amaos, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué dice Pablo acá? Nos exhorta a no tomar la venganza en nuestras propias manos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Dios es el que se asume el oficio de vengar? ¿Saben por qué? Porque la ira divina nunca va a ser irracional y nunca va a ser violenta. En nuestro caso, como seres humanos, cada vez que nosotros nos venguemos o queremos ejecutar venganza, va a ser siempre irracional y probablemente violenta. Pero Dios nunca es así, nunca actúas así. La respuesta de Dios, la venganza de Dios es justamente una respuesta racional. Es una respuesta que está mezclada con el amor, pero es una respuesta justa justamente ante el mal.
Aun cuando Dios permite consecuencias dolorosas, escúchame, su meta final es la redención y la restauración de sus hijos. Qué diferente, ¿verdad? Cuando recordamos la historia del becerro de oro, por ejemplo, en el Sinaí, vemos que Moisés actuó con firmeza para restaurar el orden, para proteger al pueblo. Yo diría de un desenfreno autodestructivo, ¿no? El pueblo de Dios se había rebelado, pero Moisés interviene y la intervención de Moisés es una intervención que nos muestra el carácter de Dios. A pesar del castigo, Dios mostró misericordia y dio oportunidades de arrepentimiento a su pueblo. Pensemos, ¿cómo nosotros podemos ser justos y compasivos al mismo tiempo? En esta semana, medita en esto. ¿Cómo tú puedes ser justo y también compasivo con otros que te han hecho daño probablemente? Pero recuerda, tú también en algún momento has causado daño. ¿Cómo puedes ser tú justo y compasivo al mismo tiempo sin caer en la venganza personal? Bueno, en conclusión, esta semana estudiamos que el amor de Dios es fiel, el amor de Dios es compasivo y el amor de Dios es justo. No importa cuántas veces nos equivoquemos, Él sigue buscándonos con un amor paciente. Hoy Dios nos invita a confiar en su justicia. Hoy Dios te invita a reflejar su misericordia en tus acciones. Esta semana te desafío a buscar a alguien que necesite las palabras de consuelo. Te desafío a que busques a alguien y que le demuestres el amor de Dios con un gesto de bondad. Te pregunto, ¿estás dispuesto a ser un reflejo del amor justo y compasivo de Dios? Antes de despedirnos, comparte estos mensajes. Haz tus comentarios acá en la descripción de este video. Escribe tus reflexiones y pensamientos sobre esta lección. Invita a otros a meditar, invita a otros, comparte estos puntos y acompáñanos la próxima semana para seguir creciendo en la fe. Nos vemos pronto.